Buenos días, hermanos. Qué bueno es poder reunirnos para celebrar juntos como pueblo de Dios, hijos de Dios, para celebrar sus maravillas, para adorarle y también para ser ministrados por su palabra. Señor amado, nos encomendamos en este momento a ti. Tú sabes, Señor, la necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces de las luchas, conoces, Señor, en qué podemos estar afectados espiritual y físicamente. Conoce la condición particular de cada uno de nosotros. Hemos empezado este culto reconociendo que tu mirada es profunda, que eres omnisciente, que nos creaste y nos formaste para ti y que te debemos todo honor, toda honra. Que sea tu palabra, Señor, ministrándonos. Todos necesitamos de ti. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén. Hay un refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. Y en la palabra encontramos una idea similar. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pensando en esto, les quiero hacer una pregunta. ¿La pandemia pudo haber sido permitida o enviada por Dios? Si fue así, ¿qué motivos tiene para permitirla? ¿Cómo era la relación de cada uno de ustedes con Dios antes de la pandemia? ¿Cómo es ahora? ¿Qué cosas han cambiado en su vida durante estos 5 meses? ¿Qué reflexión con respecto a su inversión de vida ha hecho en estos 5 meses? ¿Y en qué actitudes, actividades, prioridades desea cambiar o no repetirlas cuando haya pasado la pandemia? Les invito a leer Jeremías 29, Jeremías capítulo 29, versículos 1 al 14. Jeremías capítulo 29, versículos 1 al 14. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén, por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas,
para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, 0 y van 2. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde ¿qué? Os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Dios bendiga su palabra. En el texto que acabamos de leer encontramos que Jeremías envía una carta al pueblo que ha sido transportado a Babilonia. Jeremías les advierte que no deben intentar rebelarse contra los babilonios, puesto que el cautiverio fue provocado por el Señor a causa de la idolatría y el pecado del pueblo. El mensaje contiene palabras de advertencia y consejos para que puedan adaptarse a la situación angustiosa en que se encuentran. El Señor usa el cautiverio para que su pueblo aprenda a confiar en Él y para que también se produzca una renovación de la fe y el compromiso de su pueblo hacia Él. Así como el pueblo de Israel aprendió a confiar en Dios en el cautiverio, de la misma manera Dios quiere que hoy aprendamos a confiar en Él en medio de esta pandemia. El pueblo de Israel tuvo su cautiverio y nosotros tenemos nuestra pandemia. El pueblo de Israel tuvo su cautiverio y nosotros tenemos nuestra pandemia. ¿Qué cosas espera Dios que aprendamos en medio y después de esta pandemia? ¿Qué cosas espera Dios que aprendamos en medio y después de esta pandemia? La propuesta para esta reflexión es la siguiente. Las pruebas nos pueden parecer muy dolorosas y anímicamente desgastantes, pero pueden resultar beneficiosas si después de pasar por ellas hemos entendido y aceptado los propósitos de Dios al enviarlas, y si hemos madurado en fe y en relación con Dios. ¿Qué cosas espera Dios que aprendamos en medio y después de esta pandemia? En primer lugar, podemos entender que la pandemia ha sido permitida para corregir y disciplinar a su pueblo. Como el cautiverio fue usado para corregir y disciplinar a su pueblo, así la pandemia tiene propósitos delante de Dios. En el mensaje queda claro que la deportación sí era parte del juicio de Dios a causa del pecado del pueblo. En el versículo 4, os hice transportar. Versículo 7, os hice transportar. Versículo 14, a donde os arrojé y de donde os hice llevar. Queda claro que el cautiverio era provocado por el Señor.
Dios sí provoca situaciones difíciles, inmanejables por el poder humano, para llamar al hombre a reconocer su fragilidad y su soberbia. Las situaciones difíciles son provocadas para que el ser humano se vuelva a Dios arrepentido y reconociendo su necesidad de Él. Difícil es para muchas personas aceptar el juicio de Dios. Difícil es apartar el amor de Dios de la justicia de Dios. Para algunos es muy difícil. Pero recordemos, hermanos, que el juicio tiene propósitos correctivos y no de destrucción. El juicio de Dios tiene propósitos correctivos y no de destrucción. El juicio nunca fue ni es la última palabra de Dios. El plan último de Dios es pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, en el versículo 11. En segundo lugar, la pandemia nos debe conducir a modificar y reestructurar los valores de vida, olvidados o descuidados, versículos 5 al 7. La pandemia nos debe conducir a modificar y reestructurar los valores de vida olvidados o descuidados. Es muy interesante como en el versículo 5 dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Qué tan especial que en medio de este cautiverio el Señor invite al pueblo a apreciar lo amable de las relaciones y la vida en comunidad. Una vez más, el Señor invita a volver a apreciar la sencillez de la vida, a disfrutar lo doméstico, lo familiar, lo amable, a evitar caer en el desenfreno del trabajo excesivo, solo por la ambición de tener, no por necesidad, sino por egoísmo. El Señor invita a hacer cosas que les proporcione sustento, sí, pero y les anima a no abandonar sus proyectos de vida. En medio de la pandemia no hay que hundirse en el desánimo o la desesperanza. Hay que seguir amando y celebrando la vida en familia, en comunidad, y garantizar todo aquello que asegure la supervivencia, como el hecho de casarse y de engendrar hijos. En medio de una situación tan difícil, la vida se sigue abriendo paso con esperanza y los sueños no son anulados. Pero el Señor sí quiere que replanteemos muchas cosas en nuestra vida. Debemos aprender muchas cosas. Una de las palabras que se ha hecho popular en este tiempo es reinventarse. Muchas personas han tenido que salir de sus esquemas, de todo aquello que les representaba comodidad, en aquello que se sentían seguros. Pero han tenido que aprender a vivir sin aquello que pensaban que no podían vivir, y han sobrevivido. Les ha tocado superar prejuicios, hacer cosas que nunca hubieran creído que iban a hacer. Les ha tocado hacer cosas con humildad. Pero en medio de todo esto hay algo, hermanos, que el Señor hoy quiere que aprendamos, quiere que recordemos, pero con una actitud no de dolor, no con amargura, no con pesimismo. En medio de la crisis, la esperanza y la fe se abre paso. Debemos tener
salir de esta prueba con la certeza de que hemos reencontrado la sencillez de la vida que habíamos perdido. A eso invita el Señor. Un pueblo que se había alejado del Señor, un pueblo que no daba la prioridad a la obediencia ni al compromiso con el Señor. Y el Señor nos llama a volver a la sencillez de la vida. Versículo 7 dice: rogad por la ciudad donde están. Dado que el destierro será prolongado, lo mejor es que traten de adaptarse a la nueva situación y procuren el bien de la ciudad en la que van a vivir, ya que al ser residentes, la falta de éxito del lugar implicaría su propio sufrimiento. Rogad por ella. No dice conviértanse a ella, pero sí nos llama a interceder, a dar testimonio, a vivir optimistamente y en esperanza, influir con nuestro orar, no aislarnos, no apartarnos. En lo que podamos servir, sirvamos. En lo que podamos ser sal y luz, lo seremos. Porque, hermanos, en la transformación de nuestro entorno se genera paz y seremos bendecidos en medio de esta situación. Los versículos 8 y 9, en estos versículos el Señor condena la mentira de los falsos profetas. Aquellos que vienen anunciando que no va a pasar nada, que el cautiverio pues, va a durar en 2 años no más, que estén tranquilos, que todo volverá a la normalidad, desmintiendo la palabra del Señor. Tal vez en este momento habrá en medio de nosotros personas que hacen promesas de bienestar, pero sí hay algo en lo que yo quiero llamar la atención, hermanos. Dice, así como el Señor condena a los falsos profetas, aquí hay algo que aprovecho para decirles a ustedes, y creo pertinente hacerlo, porque nosotros también a veces anunciamos cosas que no son ciertas y que creo que tampoco le agradan al Señor. ¿Cuáles cosas no son ciertas? Los que le echan la culpa de la pandemia al diablo, los que reprenden al diablo, pues el texto dice que el diablo no tiene nada que ver con esto. El texto dice que todo fue originado por Dios para reprender a su pueblo. ¿O no creen ustedes, hermanos, que en todo esto Dios ha estado hablando, llamando, tocando el corazón no solo de su pueblo, sino del mundo entero? El Señor está llamando al mundo entero a que se vuelvan a Él, a que se vuelvan arrepentidos, a que dejen su egoísmo, a que dejen su maldad. Entonces esto viene del Señor, porque al diablo no le interesa que nosotros nos arrepintamos. Tenemos que reflexionar en lo que muchas veces decimos. Y el texto es claro en decir, el Señor lo provocó. No queremos esto, nos duele esto. Pero efectivamente el Señor usó el cautiverio y creo que usa la pandemia para llamar a su pueblo a Él. En tercer lugar, la pandemia es el instrumento que Dios usa para confirmar sus propósitos y también para renovar la confianza y la comunión entre Él y su pueblo. Versículos 10 al 14. Qué hermosas las palabras, qué hermosa la administración que el Señor le da a su pueblo, entristecido, abatido, sometido a este cautiverio.
Así ha dicho el Señor, versículo 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque el cautiverio ha sido instrumento de disciplina, ahora el Señor le hace saber que esta disciplina ha servido para protegerlos y para realizar los buenos propósitos que Dios ha trazado para ellos. Tal vez algunos de ustedes están luchando y sufriendo para entender las crisis que les ha generado esta pandemia. Tal vez el pueblo de Israel tampoco lo entendía. Pero en esta mañana el Señor nos pide que recordemos que Él es perfecto Padre, perfecto en amor, lleno de sabiduría, y que sus pensamientos y propósitos son de bendición y no de mal. Que confiemos, que tengamos certeza de que Él no nos ha olvidado, que su palabra es vivificante y pronto actuará en favor nuestro. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. En medio de la pandemia, en medio de tanta incertidumbre, el Señor nos recuerda que tiene buenos pensamientos y buenos propósitos para nosotros. No sé qué tantas enseñanzas ha dejado hasta ahora en su vida esta crisis. No sé si algunos se han dado cuenta de las cosas que había que modificar. No sé si han revisado lo innecesario que era el desgaste en algún asunto de su vida. No sé si la pandemia les ha conducido a desechar cosas no necesarias y a recuperar valores. Pero si somos honestos, creo que esto nos ha llevado a descubrir y a valorar muchas cosas. Pero hermanos, de lo que sí podemos estar seguros es que el Señor nos está invitando a revisar y a modificar nuestro estilo de vida, a volver a andar en sus caminos y a renovar nuestro compromiso con Él. Porque haciéndolo agradable ante sus ojos, entenderemos cuáles son los planes de bien y el porvenir llenos de esperanza, el porvenir lleno de esperanza que Él ha trazado para nosotros. Cuando entendamos, cuando hayamos vivido la prueba, cuando se espera que hayamos aprendido la lección y que la fe haya madurado, cuando veamos esta crisis, no como castigo, sino como la corrección que fue para nuestro bien, entonces la relación con Dios se restaurará, se recuperará la fe y la confianza. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El pueblo en cautiverio aprendió a depender y a esperar totalmente en Dios. Aprendió lo que era clamar en la certeza de que su situación solo la podía resolver Dios y nadie más.
Lo indispensable en una crisis es la dependencia de Dios. ¿Cumplirá Él sus promesas? ¿Podemos confiar en Él? Jeremías animó al pueblo a enfrentar las crisis volviendo su mirada a Dios y confiando en las promesas de restauración dadas por Él por medio del profeta. La crisis se enfrenta confiando en los propósitos de Dios, confiando en su amor y en su cuidado y en su presencia. El mensaje de Jeremías fue enviado y es apropiado para quienes están pasando por situaciones difíciles. Si en este momento usted siente que sus fuerzas y su fe no dan más, que la crisis está afectando su confianza en Dios, que no quiere renegar pero está a punto de hacerlo, en este momento el Señor nos recuerda: seré hallado por vosotros, dice Jehová, haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Les invito a acompañarme en una oración allí donde usted está. Le invito a levantar sus manos en señal de adoración y de búsqueda. Acompáñenme, hermanos, a orar. Señor, venimos delante de ti. Con nuestra lucha, con nuestras crisis, con la incertidumbre de no saber cómo se presenta, cómo vendrá el futuro, con el agobio de las dificultades económicas, el agobio de las dificultades que se presentan en medio de las familias a causa del encierro. Señor, suplicamos que la promesa tuya de hacernos volver a ti, que la promesa tuya, Señor, de permitirnos encontrarnos contigo, sea cumplida. Que en medio de esta situación, Señor, más que poner los ojos en las circunstancias, pongamos nuestros ojos en ti. Que aunque parezca, Señor, que no hay nada bueno en lo que está pasando, si te conocemos y tenemos la certeza de tu perfección, de tu amor, de tu misericordia, de tu santidad, si esto, Señor, llena nuestra vida, también tiene que llenar nuestra vida de fe, de esperanza. Permítenos, Señor, volver a ti y encontrarnos contigo. Permítenos buscarte de todo corazón, porque buscándote en humildad, en arrepentimiento, en quebrantamiento, tú te dejarás encontrar. Gracias, Señor, por esta palabra que diste a Jeremías para consolar y exhortar a tu pueblo. Y hoy también esta palabra nos consuela, nos exhorta y nos habla de tu amor y de tu compasión. Amén. Tu corrección es para bien. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra
nos has traído hasta aquí. Por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído hasta aquí. Tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quien sino tú nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Señor los bendiga.